Hoy vamos a empezar la historia de la vida de José, hijo de Jacob, con el título Los sueños dentro de la vida de José. Y empezamos con el capítulo 37. Y es así que empieza la historia de este hijo de Jacob. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era hijo de su vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podrían dirigirle el saludo. Una vez José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Oigan, el sueño que tuve. Les dijo: nosotros estábamos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que la de ustedes formaba un círculo alrededor de la mía y se inclinaba ante ella. Sus hermanos le preguntaron: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. Después tuvo otro sueño y también lo contó a sus hermanos. Tuvo otro sueño, les dijo: el sol, la luna y 11 estrellas se prostraban delante de mí. Pero cuando se lo contó a su padre, éste lo reprendió, diciéndole: ¿qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. Por tanto, estos sueños de José no se trata de apariciones de Dios o de ángeles en sueños, como fueron en la vida de Abraham. Y también Jacob tuvo su vida sueños, que es apariciones de Dios a ello. Los sueños de José más sueños proféticos que revelan eventos futuros. Claro que nosotros, como ya conocemos la vida de José, sabemos que estes dos sueños proféticos vão se realizar quando ele é o primeiro depois del faraón en el Egipto. Y en la antigüedad vemos que ellos daban mucha importancia a los sueños porque decían que a través de los sueños el hombre puede entrar en comunión con el mundo sobrenatural. Y la ciencia moderna también da una gran importancia a los sueños porque a través de los sueños se puede comprender un poquito o que se pasa en nuestro inconsciente, todo lo que tenemos archivado en nosotros. Por tanto, estas dos perspectivas no son todavía absurdas, ¿no? Porque se Dios actúa en nosotros, Él actúa también en el más profundo de nuestro ser, de nuestra alma. Y ustedes saben que nuestra alma tiene las tres grandes capacidades: la inteligencia, que tiene la capacidad de comprender, de conocer Dios, nosotros y los demás; nuestra memoria, es ella que es nuestro archivo de todas las cosas que vivimos y de todas las cosas que miramos, todas las cosas,
Toda nuestra vida está en el archivo de nuestra memoria, que tiene verdaderamente las 3 camadas. Y si verdaderamente Dios se puede comunicar con nosotros a través de los acontecimientos, a través de las demás personas, mesmo a través de las criaturas irracionales, como a través de los ángeles, también Dios puede muy bien se servir do mais profundo de nuestro ser para se comunicar con nosotros. Como dijo el Concilio Vaticano II, que nosotros tenemos que estar muy atentos a los signos de los tiempos, que es decir, a los signos que Dios nos regala, que Dios nos da, para que verdaderamente tenemos la posibilidad de compreender la voluntad de Dios que se exprime alrededor de nosotros y mismo dentro de los acontecimientos de nuestra vida. Y en la antigüedad vemos en las civilizaciones más antiguas, por ejemplo, los reyes del Egipto y Mesopotamia tenían intérpretes de sueños al su servicio. Y entonces, dentro de esta función, que José verdaderamente entró al servicio del faraón, y también fue por causa de un sueño del faraón que José fue llamado. Y vemos que José, por causa de la mujer de Potifar, que quería verdaderamente que José se uniera a ella, y él recusó, y ella, con calumnias, lo hizo meter en prisión. Y fue en el cárcel que verdaderamente él estuvo con el comandante, portanto, en el cárcel, él se encontró con el jefe de los coperos y los panaderos del faraón. Y ellos tuvieron también 2 sueños, un sueño cada uno. Y ellos contaron a José, y José dio este testimonio, que la interpretación de los sueños es solamente por obra de Dios. Pero el José aceptó que los dos, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, que contaron los sueños. El copero dijo: yo soñé, le dijo, que delante de mí había una vid y en ella 3 sarmientos. Apenas la vid dio brotes, salieron sus flores, amaduraron las uvas en los racimos. La copa del faraón estaba en mi mano, y yo tomé las uvas, las exprimí en esa copa y la puse en la mano del faraón. José le dijo: la interpretación es la siguiente: los 3 racimos representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te indultará, te restituirá tu cargo, y tú podrás la copa en su mano, como acostumbrabas a hacerlo antes, cuando eras su copero. Y cuando mejore tu suerte, si todavía recuerdas que yo estuve aquí contigo, no dejes de hacerme este favor. Háblale de mí al faraón y trate de sacarme de este lugar, porque yo fui traído por la fuerza del país de los hebreos, y aquí no hizo nada para que me pusieran en el cárcel. El panadero, al ver con qué acierto había interpretado el sueño, dijo a José: yo por mi parte soñé que tenía en mi cabeza 3 canastas de mimbre,
La canastra más elevada había de todos los productos de panadería que come el faraón, y los pájaros comían de esta canasta que estaba encima de mi cabeza. José le respondió, la interpretación es la siguiente. De las 3 canastras representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará decapitar y te colgará a un poste, y los pájaros comerán tu carne. En verdad, estos sueños se realizaron, pero el copero jefe no más se recordó de José y él se quedó en el cárcel. Y podemos hacer también la pregunta, ¿y en Israel, dentro de la historia de la salvación? Por tanto, vemos en Israel, cuando Dios se comunica a través de los sueños, esta manera de se comunicar, Dios lo hace con una o más personas en particular. Por tanto, por una ocasión especial. Por tanto, por ejemplo, tenemos esta comunicación con Job, capítulo 4, pero en los libros de la sabiduría, el sabio Ben Sirá advierte sobre los sueños que no debemos poner toda nuestra confianza en ellos, porque podemos engañarnos mucho. Yo gustaría, si ustedes pueden leer esta pasaje de la escritura, Ben Sirá, capítulo 34, versículo 1 a 7. Por ejemplo, cuando la gente pregunta sobre sueños o que vienen contar sueños, nosotros tenemos que ser muy prudentes, porque todavía podemos no tener una luz para discernir. Entonces podemos responder con esta pasaje de la escritura, porque debemos ser muy prudentes en los sueños. Yo voy a explicar por qué. Porque en nuestro sistema psicológico, cuando dormimos, nós tenemos 3 camadas: o consciente, que nosotros estamos funcionando quando estamos acordados; subconsciente, quando nosotros empezamos a dormir, pero um sonho muito leve, e aqui nós temos um certo controle, muy facilmente nos recordamos de las cosas y tenemos conciencia. Y el inconsciente, que es lo más profundo de nuestra memoria, y aquí, como la censura, que es el control que nosotros tenemos, deja de existir. Entonces nuestras memorias se quedan sueltas, y puede aquí el enemigo hacer alguna interferencia. Entonces tenemos que tener muy cuidado, y también entra en los sueños todo el mecanismo emocional que nosotros tenemos. Entonces es muy importante de tenermos mucha prudencia con los sueños. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, en verdad, el Señor se comunica por medio de sueños, de una manera particular en los patriarcas, que já tenemos visto estes casos. En el tiempo dos jueces, Dios se comunica con Gedeón por medio del sueño, y también cuando Dios llama a Samuel. Portanto, ele estava dormindo, Deus o llama, pero ele imediatamente acorda, y también piensa que es
Eli que lo llama. Também no tempo dos profetas, nós outros temos, por exemplo, o profeta Natã, quando Deus comunica suas promessas a David. No tempo de Salomão, também foi no sonho que Deus dijo a Salomão, pide o que deseias, ele pediu a sabedoria. Também, de novo, Deus se comunica com sonhos ao profeta Zacarias, profeta Daniel e ao profeta Joel, quando Deus lhe anuncia, por exemplo, as futuras maravilhas do Espírito Santo. Portanto, vemos que a diferença dos sonhos em Israel dos paganos, vemos que em Israel nunca, jamás houve intérpretes de sonhos, como as cortes de Egipto e Mesopotâmia. Portanto, vemos que Deus concede a graça de se comunicar em sonhos com reis paganos, como é o faraó del Egipto e também com Nabucodonosor no tempo de Daniel. Portanto, Deus deu esta graça, pero são seus siervos que têm a luz de Deus para dar a justa interpretação. No caso de Faraó é José, em caso de Nabucodonosor é Daniel. Portanto, Deus mostra que seus servos com sua luz são mais, portanto, são mais, têm uma luz e uma sabedoria muito distinta que os outros sábios que estão ao serviço do faraó. E, portanto, aqui está em meio que Deus se utilizou, se serviu para que José seja sacado del cárcel e também que el faraó, por sua própria vontade, ponga José a seu serviço. Portanto, el faraó tuvo el sueño que nosotros conocemos bien por la escritura, está narrado en el capítulo 41, de las vacas hermosas y robustas, 7, y que fueron devoradas por las otras 7 que eran, portanto, muy feas y flacas mesmo, pero las flacas comeram las robustas. Depois, outro sonho, também o mesmo, 7 espigas grandes saíram do mesmo talho, pero imediatamente depois brotaram outras 7 espigas delgadas e queimadas por el vento, e as espigas delgadas devoraram as 7 espigas grandes. Portanto, foi este sonho que são 2 sonhos, depois do outro, que el faraó tuvo, e ele imediatamente chamou seus magos, seus sábios, para darem a interpretação, e nenhum de eles lo hizo. E neste momento, el copero Mor se recordou de José. Entonces, del cárcel, José foi chamado a la presencia del faraón, y entonces José da portanto, isto está tudo en el capítulo 41. Claro que estou a ser uma coisa mais resumida, porque o texto completo é mais rico e podemos ler-lo em um momento de meditação ou de leitura bíblica. Portanto, José de novo dá testemunho que é Deus que ha anunciado o que está a ponto de realizar. Portanto, Deus dá ao faraó o conhecimento, o que se vai passar pronto.
Portanto, os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Temos, em primeiro lugar, 7 vacas hermosas e 7 espigas grandes, llenas de granos. Tanto representam 7 anos de fartura, de muita comida e de grande abundância, pero depois vão venir 7 anos de hambre. E então, a José, ao mesmo tempo que interpreta os sonhos, tem a luz para dar ao faraó a solução para o problema que vai vir em los 7 anos de hambre. Portanto, José dijo al faraó: es necesario que el faraó busque un hombre prudente y sabio y lo ponga al frente de todo Egipto. Además, el faraó deberá establecer inspectores en todo el país y exigir de los egipcios la quinta parte de las cosechas durante 7 años de abundancia. Ellos reunirán los víveres que se cosechen en estos próximos 7 anos de prosperidade. E, portanto, tudo vai ser guardado nos reservatórios do faraó, para que quando llegue a abundância, o faraó pode vender o trigo e todos os víveres que estão em reserva, e assim o pueblo não morirá de hambre. E, portanto, vemos que é graças à interpretação dos sonhos que José mostra uma sabedoria mais grande que os demais pessoas que estão ao serviço do faraó, e ao mesmo tempo ele tem a luz, o Espírito de Deus, para mostrar ao faraó o que ele tem que fazer já, porque os tempos de prosperidade vão começar já. Então, o faraó, impressionado com tudo o que José dijo, ele mesmo naquele momento dá a José o cargo de ser o primeiro depois do faraó. E, portanto, vemos que quando José tinha 30 anos, lhe sucedió todas estas coisas. Portanto, vemos que Deus compensa José por todo o sofrimento que passou em sua vida. Portanto, tudo hace parte de la providencia de Dios. Claro que José tuvo mucho que sufrir, es verdad, pero siempre se conservó puro su corazón, tanto en casa de Potifar como en la cárcel, siempre se conservó temente a Dios. También podemos poner otra pregunta en este tema de los sueños, y en el tiempo de los profetas y el tiempo de Jesús. Por tanto, en el tiempo de los profetas se distinguía lo verdadero de lo falso profeta cuando verdaderamente había sueños ilusorios. Por tanto, sempre há uma grande reserva, sempre há uma grande reserva de los sueños, porque há sueños ilusórios, pero todavía não se pode negar que Deus não pode utilizar este meio de comunicação. Portanto, vemos que com a continuação
en la época de Salomão hasta a época de Isaías, vemos em todo este período, que vai de 970 a.C. a 520, nunca se menciona sonhos. Portanto, eles passam como um meio de comunicação secundário de Deus a los hombres. Se Deus lo hizo en el pasado, pero en el tiempo de los profetas, Dios utiliza la persona que habla en nombre de Dios. Portanto, vamos encontrar cada vez mais la palavra en los libros proféticos, oráculo del Señor. Portanto, é uma maneira de dizer, esta palavra, Deus la habló a través de mim. En la carta aos Hebreos del Nuevo Testamento, él empieza de esta manera: en los tiempos anteriores, Dios habló a nuestros padres de muchas maneras y de muchos modos. Pero en estos tiempos que son los últimos, habló-nos a través de Jesucristo, su Hijo. Portanto, ahora la manera de Dios hablar a los hombres es a través de su Hijo. Portanto, vemos que cada vez más la comunicación de Dios a los hombres pasa por Jesucristo y por el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de San Mateo, que narra sueños similares a los del Antiguo Testamento. Por el sueño, Dios habla a los magos que no volvieran a la presencia de Herodes, como también por medio de un sueño, la mujer de Pilatos tuvo la conciencia de quién era Jesucristo y cómo ella no quería que su esposo esté involucrado en su condenación. Por tanto, Dios se comunica en sueños a personas paganas, pero la mayor incidencia es con San José. Por 5 veces, Dios se comunica con San José por medio del sueño. Por tanto, para revelar la concepción de Jesucristo en su esposa, para ir al Egipto, para volver a Israel, para ir a Nazaret, y vemos que en todos estos lugares, como San José acredita y tiene una obediencia pronta. Por tanto, vemos que el ángel verdaderamente habla a San José, como por ejemplo, vemos que los ángeles o Dios habló a Jacob, por ejemplo, en la escalera del cielo. Pero en el tiempo de vida pública de Jesucristo, Jesús nunca se refiere a los sueños, portanto, porque él ve y conoce el Padre sin ningún intermediario y nada está obscuro a sus ojos. Y en el día de Pentecostes vemos que Pedro anuncia el cumplimiento de la profecía de Joel, que por medio del Espíritu Santo vemos que muchos de los dones y de los carismas del Espíritu Santo, Dios puede verdaderamente se comunicar, pero vemos que en vez de sueños, los apóstoles tienen visiones. Por ejemplo, el caso de Pedro, cuando un ángel con apariencia de Macedonia pide a San
Pedro para que venga a ayuda de su pueblo. También en sueños Jesús anima a San Pablo para que continúe a hablar de su nombre. También Jesús anuncia a San Pablo que tiene que ir a Roma, dar testimonio de su nombre. Y también un ángel en sueño advierte a San Pablo que es necesario que llegue a Roma. Portanto, estas apariciones dan fuerza a San Pablo para que continúe su ministerio y su trabajo segundo la voluntad de Dios. Portanto, para dar una conclusión, podemos decir, como yo cité la carta a los hebreos, verdaderamente la carta aos hebreus há um reconhecimento deste meio para Deus se comunicar aos homens em nos tempos antigos, pero vemos que pouco a pouco, estes meios de comunicações é deixado para que os instrumentos de Deus puedan hablar en nombre del Señor por la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Es como decimos en el credo, fue por el Espíritu Santo que Dios habló por los profetas. Por tanto, la gran comunicación de Dios a los hombres se pasa a través de Jesucristo y es aquí que nosotros tenemos que nos concentrar siempre. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 801, yo pido que ustedes también pueden leer esta citación, en que el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica exhorta, es necesario el discernimiento de carismas. Por tanto, ningún carisma dispensa la referencia y la submisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Portanto, o que quer dizer, e nós outros vemos isto nos grandes místicos da Igreja Católica, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, vemos seu diretor espiritual era São Juan de la Cruz, e como ela se submetia a São Juan de la Cruz, todas as coisas que escrevia, ou todas as experiências místicas que ela tinha de Deus. Como também há muitos outros místicos que verdadeiramente vemos como por exemplo, a grande Santa Maria de la Encarnación, daqui da cidade de Quebec, ela sempre, e suas obras são uma maravilha da literatura mística, ela sempre se submeteu a seu diretor espiritual, que era um padre jesuíta. Quem pode ler a vida desta santa, ela é chamada por Bossuet a Santa Teresa del Nuevo Mundo. Ela tem experiências com a Santíssima Trinidade, que é qualquer coisa de único. Pero nosotros, eu estou a falar no ciclo 17, aqui, portanto, estamos no primeiro ciclo da evangelização do Quebec. Portanto, começou em 1621 e depois continuou. E a Madre Maria da Encarnação é desta altura também dos mártires do Canadá e
de Catrite Cacuita, também é do tempo de ella. Monsenhor Laval, também é do tempo de ella. Outra grande mística, Catalina de Santo Agostinho, também. Pero todas ellas eram muito submissas e muito obedientes a seus diretores espirituais, e mesmo elas foram por obediência que tiveram que escrever suas experiências. Portanto, tudo isto é uma garantia que todos os carismas devem ser analisados para que não tenha nada que puede ser contra la revelación o contra la palabra de Dios. Por isso, nosotros não podemos pura e simplesmente decir tudo é mentira, não, pero es muy importante la aprobación de la iglesia, que nos dá a garantia que quando ela verdadeiramente analisa um carisma e aprova um carisma, quer dizer que este carisma tem solamente o trigo e não tem nenhuma erva daninha mesclada. Portanto, não tem nenhuma coisa contra a fé e a revelação pública de Deus a los homens. Por isso, é muito importante que pueda ocorrer que o sonho está dentro de um carisma do Espírito Santo, pero sempre tem que haver discernimento por meio dos pastores da igreja. Portanto, eu termino com esta palavra, porque é aqui que nós outros temos toda a segurança que os carismas estão ao serviço da edificação da igreja e, claro, para edificar, por meio da literatura cristiana, o povo de Deus. Amém.